acampar en Juaniquín. Vamos a conectar la comparecencia vía Campa. Ander, cuando quieras. Bueno, lo primero de todo, Soriona, por la victoria. ¿Cómo has visto el encuentro? ¿Cómo lo has visto desde el banquillo? Bueno, sabíamos que iba a ser un partido bastante duro y así ha sido. Nos ha costado mucho encontrar la fórmula de abrir el marcador. Hemos tenido la suerte de que antes del descanso encontrarnos con ese gol y eso, pues siempre esos goles en esos minutos siempre decantan un poquito la balanza. Luego la segunda parte, de verdad, que hemos salido un poco atenazadas. El Madrid se estaba imponiendo un poco sus pretensiones y a medida que han ido pasando el tiempo y luego nos encontramos con el gol de María, que ha sido un golazo, y eso ha sido lo que nos ha dado un poquito más de tranquilidad. Al final, ese susto de la falta de Estela, que ha sido una gran falta, por lo menos tuvimos esa suerte de que no entró y al final van pasando esos minutos y hemos sabido manejar esos últimos minutos que en los anteriores partidos sí que nos estaban costando esa falta de concentración. He visto al equipo muy concentrado, un equipo que cuando vienen equipos así tan duros, ya estamos viendo los resultados en la categoría que están siendo muy ajustados y hoy tocaba el partido que hemos hecho. Bueno, siguiendo esa línea del resumen del partido, parece que ha sido un partido con mini partidos dentro, ¿no? La primera parte ha sido vuestra de pe a pa, toda la primera parte. Tal vez os ha costado llegar a esos últimos metros, pero aún así habéis conseguido el 1-0. La segunda parte, como tú has dicho, el Madrid ha dado un paso adelante, pero ya con el segundo gol habéis finiquitado el partido. Prácticamente así. Es verdad que en la primera parte, sin llegar a dominar, creo que estábamos teniendo más la situación más controlada. Hubo la situación esa del penalti, no penalti. Bueno, eso ya sabemos que no podemos manejarlo, pero sí sabíamos y teníamos muy claro a qué partido nos íbamos a enfrentar hoy. Es solamente mirar un poco cómo está la clasificación, cada partido. No voy a decir que es una fiesta, pero sí cada partido sabemos que puede ser el último por toda la situación y así lo estamos viviendo, y igual que nosotros lo vivimos así, lo están viviendo el resto de equipos. ¿Con qué te quedas de la actuación de tus jugadores? ¿Con qué aspecto te quedas? Pues sobre todo con el empaque de equipo. Yo creo que hoy hemos dado un pasito más dentro de esa madurez de que pretendemos, esa madurez que nos permite manejar los resultados, los partidos, y sobre todo que es un equipo que a nivel de competitivo es un 100. Tercera victoria en Liga, ya terceros en la clasificación, supongo que satisfechos, ¿no? A casa. Los entrenadores nunca estamos satisfechos, siempre buscamos algo más, nos acordamos de aquellos puntos que se nos han ido en los últimos minutos y que esos 4 puntos que se nos han ido en esos partidos de Valencia y de Betis, pues estaríamos bastante mejor, pero bueno, estamos en una línea muy positiva, estamos en una línea donde el equipo es muy difícil superar y ahora hay que seguir con esa tendencia porque ya no hay tiempo, ya hay que pensar en Barcelona, en el partido del Español, que va a ser otro partido complejo por las dimensiones del campo, por la superficie del campo también y porque el tiempo de recuperación son muy pocos encima con viaje. Uh-huh. Nada más por mi parte, Sorionak, eskerrik asko. Sorry. Amaitutza temango dugu, prentsaurrekoak, eskerrik asko, Ander. Agur. Agur. Agur.